En el circo del día 3 de abril del 2025, la señora Claudia Sheinbaum, o la narca presidenta con A, o la corcholata, llegó con un aire de victoria, que porque Donald Trump el día de ayer, 2 de abril, no le impuso aranceles adicionales, que porque nada más se encuentran los aranceles del acero y del aluminio, más aparte de la industria automotriz y de las partes también automotrices. Y pues esa simple aplicación de aranceles, que son del 25%, van a crear una debacle económica. De hecho ya lo está en la economía mexicana. Y todo ello porque la señora corcholata depende de las migajas que entrega el gobierno norteamericano al gobierno de México, conocidos como apoyos para combatir la delincuencia organizada. Y eso no es raro. Desde Santana, por ejemplo, López de Santana, pues se le pagaron 15 millones de pesos por haberles entregado el estado de Texas. También el dictador Porfirio Díaz, pues también recibió bastante dinero. El caso de Benito Juárez, con el tratado de Manley Ocampo, les entregó el istmo de Tehuantepec, más aparte que les pidió que un general yanqui encabezara al ejército mexicano para combatir a los franceses. Es decir, que los gobiernos de este país siempre han sido subsidiados económicamente y además han recibido el reconocimiento de los gringos. Esa es la calidad moral de todos los gobernantes que hemos tenido, que hemos padecido, para llegar finalmente al narcopresidente que juró luchar por cambiar la economía mexicana, acabar con la corrupción, de no mentir, no robar, no traicionar, dar salud como la de Dinamarca. Fracasó y luego dijo que mejor que Dinamarca, y hasta la fecha la corcholata está asumiendo nuevamente el compromiso de dar salud a todos los mexicanos cuando estamos en una situación de salud como si fuera de tercer mundo. Es decir, que ha sido una época de puros rateros, así los denominó el señor Donald Trump al manifestar que México y Canadá han robado a los Estados Unidos. México con 300,000 millones de dólares al año y Canadá con 200,000 millones, porque no les han dado el resultado que él desea para el combate del narcotráfico. Y ahora sale la corcholata con una actitud de victoria, que mi concepto es una victoria pírrica, no haberle impuesto aranceles adicionales, y todo dice que porque tiene el apoyo de su pueblo, cuando que la realidad es que el pueblo le sirve para limpiarse el arco del triunfo y nada más. Pero para estar en contexto me permito exhibir las desafortunadas declaraciones triunfalistas de la señora corcholata, que no pasan de ser mentiras, de ser falacias, y dicen así: Bueno, buenos días a todas, a todos. Escucharon el mensaje del presidente Trump
supongo, ayer sobre esta nueva política comercial arancelaria de los Estados Unidos al resto del mundo. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Y eso pues ha permitido que México pues no tenga aranceles adicionales. Y tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país, en eso radica, en que no hay... Bueno, la señora Corcholata es una cínica, una descarada, pues manifiesta que todo eso de no haberle puesto aranceles adicionales a los productos mexicanos que ingresan a los Estados Unidos, que porque es debido a la fuerza de su gobierno y del pueblo, pues no pasa de ser un desplante de una cobarde, sumisa, mentirosa, que está al servicio de Donald Trump, puesto que la señora Corcholata ha olvidado su obligación que juró al tomar posesión de su cargo en los términos del artículo 87 de la Constitución Federal, de cumplir la Constitución y las leyes ordinarias. Y el artículo 25 de la Ley de Leyes antes citada establece que la rectoría de la nación corresponde al Estado para que ésta sea integral, sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación mexicana y la democracia, para influir en el desarrollo y la generación de empleos, para que el ingreso y la riqueza se repartan entre los individuos o grupos de mexicanos bajo el manto de la protección de la libertad y la dignidad humana que señalan la Constitución, y bajo el concepto de la competitividad para poder generar empleos. Pero como el país se encuentra quebrado, se encuentra en una debacle económica, la peor que ha tenido desde el presidente López Portillo, que prometió defender el peso como perro, y también Zedillo. Ahí empezó la debacle y el narcopresidente le dio el tiro de gracia, y la Corcholata le está dando el descabelle a la economía nacional, porque la economía la hace depender de los vaivenes y caprichos políticos de un loco, de un orate, que es Donald Trump, de tal suerte que la Corcholata presume una victoria que en mi concepto es pírrica,
pues la tiene agarrada de los ovarios, coloquialmente hablando, dado que si no le puso aranceles adicionales, como lo había prometido Donald Trump, la tiene agarrada con el 25% de aranceles al acero y al aluminio, además de las importaciones de los vehículos y de las partes vehiculares. Y todavía la tiene a prueba el señor Donald Trump, porque el levantarle el castigo de los aranceles depende de los progresos que tenga en el combate al narcotráfico, o sea, al resultado. Pues hasta este momento lo que ha hecho la corcholata ha sido una cuestión nimia, porque le entregó 29 reos que estaban purgando sus condenas en México, violando sus derechos humanos, y no le satisfizo. Ahora quiere la cabeza del narcopresidente, de Andrés Manuel López Obrador, y de Bartlett, que ya se encuentra envuelto en otro nuevo conflicto de que su pareja, su amante o su esposa recibió dinero, millones de dólares, de García Luna. Y pues la señora corcholata depende totalmente de la política de Estados Unidos y no ha logrado ser autosuficiente en la economía de México. Una prueba de ello es que millones de mexicanos se encuentran allende las fronteras en Estados Unidos, porque en México no hay empleo, no hay seguridad. La señora corcholata sigue con su política de abrazos y no balazos que le impuso el narcopresidente, porque es títere de este. Que gobierna de facto es el narcopresidente. La señora corcholata es simplemente un candil de la calle y oscuridad de su casa. Es una figura decorativa en Palacio Nacional, y además ha demostrado que no representa al pueblo de México, representa los intereses de la Cuarta Transformación para detentar el poder y entregarlo al llamado Andy, hijo del narcopresidente, a quien lo colocó como secretario general de Morena, y tiene también el control del Congreso en las dos cámaras, con el imbañable y cochino de Noroña en el Senado y el corrompido y cínico Ricardo Monreal, que es dueño de más de 30 gasolinerías, de más de 100 casas, que viaja en helicópteros desde el Senado hasta el lugar que le plazca, y una serie de abusivos y corruptos personajes que sirven a la señora corcholata, no al pueblo de México. Se han servido con la cuchara grande estos sátrapas y mentirosos y cínicos. Y para demostrar que la señora corcholata es una mentirosa y que ya lanzó las campanas al viento, me permito exhibir sus declaraciones así. No hay división entre pueblo y gobierno. Tenemos todavía dos decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá. Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México.
Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada. Y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana. Entonces, seguimos trabajando en esos dos temas, industria. Bueno, la señora Corcholata vuelve a mentir, por la razón de que los aranceles están como la espada de Damocles sobre el cuello de la señora Corcholata. Y por otro lado, en el caso de los aranceles a la industria automotriz, pues es un golpe mortal a la economía de México, porque las importaciones de vehículos de Estados Unidos crean una derrama económica en México muy importante, a la vez de que no hay empleos dignos, decentes, remuneradores, no hay seguridad en el país, no hay Estado de Derecho. Terminó con la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la llamada reforma al Poder Judicial no es más que una farsa, porque el gobierno es el que va a tener una justicia selectiva, van a ser tribunales a modo, jueces a modo, individuos de la peor realea, hasta defensores de narcotraficantes, de gente indeseable. Y pues la economía del país va a quedar totalmente desfasada y va a crear más inseguridad y pobreza en el país, aunque presuma la Corcholata que en estos meses se crearon 22,000 empleos o 22 millones de empleos, corrijo. Eso es falso, porque no hay manera de comprobar que se hayan creado esos empleos. El pueblo está postrado en la miseria, está sujeto a la violencia provocada por la delincuencia organizada que protege la señora Corcholata con su política de abrazos y no balazos. Y para acreditar también que la señora Corcholata es una ratera, o cuando menos representa al gobierno, me permito exhibir la declaración de Donald Trump, que trata al gobierno de la Corcholata como al gobierno de Canadá como auténticos rateros. Pues al gobierno de México le entrega 300,000 millones de dólares al año y al de Canadá 200,000, y es aquí que queda demostrado que no es cierto que existe una buena relación de México con Estados Unidos. La señora Corcholata no es más que una servil del gobierno norteamericano, es una traidora a la patria, porque entrega al país a un gobierno extranjero. Está hasta las chanclas metidas en la entrega de la soberanía de la nación al gobierno que preside Donald Trump. Y para demostrarlo está el siguiente video. A la metalurgia, al acero y al aluminio. Pero ¿qué te parece si escuchamos al mandatario estadounidense cuando habla del caso de Canadá y México, que insiste, entre los dos países le roban a Estados Unidos, bajo su lenguaje, 500,000 millones de dólares al año? Escuchemos al mandatario estadounidense. Con países como Canadá,
Subsidiamos a muchos países para que sigan funcionando. En el caso de México, son $300 mil millones al año. En el caso de Canadá, cerca de $200 mil millones al año. Y yo digo, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo hacemos? Quiero decir, ¿en qué momento vamos a decir que tenemos que trabajar para nosotros mismos? Y es por eso que tenemos grandes déficits. Y es por eso que tenemos esta cantidad de deuda que se ha colocado sobre nuestras cabezas en los últimos años. Y realmente no lo estamos soportando más. Bueno, con ello queda acreditado que la supuesta victoria de la corcholata a no ponerle aranceles anexos o complementarios, pues es una verdadera pifia, es una mentira, la trata de ratera, que le da más de $300 mil millones al año. Y lo que queda acreditado, pues, es que el gobierno de México está en la lona, porque depende de los apoyos del narcopresidente y de las presiones económicas de sus famosos aranceles. Pues la tienen a prueba, toda vez que está pendiente que el gobierno de México, o sea, la corcholata, dé los resultados para el combate al narcotráfico. De lo contrario, como si fuera una niña de primaria, le van a imponer más castigos y más oprobios al pueblo de México, que la señora corcholata no representa los intereses del pueblo de México, está representando los intereses de un gobierno extranjero que está sirviendo al pie de la letra, como lo anuncia Donald Trump, y además está violando su juramento de respetar la Constitución, porque si fuera autosuficiente el gobierno de México, como lo establece el artículo 25 de la Constitución Federal, no estaría en estos predicamentos de ser una servil, una empleada propiamente del gobierno norteamericano, porque le importa más a la corcholata servir a las órdenes de Donald Trump que servir al propio pueblo de México. Y con su actitud lo que está demostrando es su incapacidad, y que no es más que una presidente farsante, sin méritos, sin calidad moral ni ética y sin amor a la patria, porque está entregando, insisto, al país, está entregando la soberanía nacional al señor Donald Trump, que la trae como trapeador de un lado para otro, haciéndola que le sirva a los intereses de un gobierno norteamericano y no a los intereses de los mexicanos. Por ello es que la señora corcholata no debería de tomar esa actitud triunfalista de que ya no les pusieron aranceles adicionales, cuando que la tiene agarrada, insisto, de los ovarios, y no puede emanciparse del gobierno de Donald Trump, porque como ratera que es, va a seguir necesitando del dinero de los gringos para seguir sosteniendo una cuarta transformación. Por ello es que la señora corcholata ya no tiene dignidad para defender al pueblo de México. Lo que quiere a toda costa es que el gobierno norteamericano le siga apoyando, inyectándole dinero para que la economía de la nación sobreviva, porque a estas alturas la economía nacional
con esos aranceles al acero y al aluminio y a la industria automotriz, la va a poner a parir chayotes. Muchas gracias.